Hola, ¿qué tal? Hoy día, domingo 13 de septiembre del 2020, estamos celebrando como iglesia el 24º domingo del tiempo ordinario. Y ahora voy a leer el Evangelio que está tomado del evangelista Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Voy a leerlo y luego un comentario. Dice así: Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir este servidor, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante este trozo del Evangelio. Acá estamos, ¿cierto?, en el discurso número cuarto, o sea, el discurso cuarto en el Evangelio de Mateo de Jesús, de los 5 discursos que están en el recorrido del Evangelio según San Mateo, y es sobre este discurso es sobre la vida de la comunidad. Y el Señor nos habla de la importancia del perdón. Cuando Pedro se acerca y le pregunta a Jesús hasta cuántas veces tengo que perdonar a quien lo ofende, y le dice a Jesús hasta 7 veces, como diciendo: ya, oye, 7 veces, ya es mucho, ¿no? Y Jesús le dice: no, no te digo hasta 7 veces, sino que hasta 70 veces 7. Es decir, mucho más de lo que tú dices, y en el fondo le está diciendo siempre. No es que uno tenga que decir: entonces lo voy a perdonar 490 veces. No, es siempre. Siempre estamos llamados por el Señor a perdonar. El Señor no nos dice: mira, estos casos sí, estos casos no, mira, depende de cuál haya sido la ofensa, ¿no? Dice: siempre tienes que perdonar. No es fácil, ¿no? De repente en nuestro corazón aparece el deseo, puede aparecer el deseo de venganza, puede aparecer el deseo de responder con la misma moneda o peor. Puede aparecer el deseo de dejarle mala fama, eh, destruirlo económicamente, etcétera. Pueden haber tantas cosas que nos puede venir como deseo frente a alguien que nos hace el mal. Y Jesús nos dice: ser discípulo de él, en el fondo, ser parte de su comunidad, trae el perdonar.
no es fácil, solos no podemos. Es tan claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando Jesús nos dice que si no estamos unidos a Él, no podemos hacer nada. Podemos perdonar con la ayuda de Él. Y por lo tanto, cuando nos cuesta perdonar, recurramos al Señor para que nos ayude. Y el perdonar no solamente es una liberación a quien es perdonado, no solamente es hacerle bien a alguien que es perdonado, es también hacernos bien a nosotros mismos, porque nos liberamos de esa carga que significa guardar el rencor, guardar rabia, guardar sentimientos de molestia frente a lo que me hicieron. ¿Se dan cuenta cómo de repente nos amarramos la vida inútilmente? A veces el que nos ofendió o la que nos ofendió ya ni sabe de nosotros, tal vez salió de nuestra vida hace mucho tiempo, de una u otra manera, y seguimos con esa rabia, y seguimos con esa molestia, y seguimos con ese dolor. Entonces es como dejarle a ese daño que nos hicieron hacer lo que quiera con nosotros de alguna manera. No, el Señor nos quiere libres, nos quiere contentos, contentas. ¿Ven? Entonces qué importante este llamado al perdón, no solo con el cual yo libero a otro, sino que también me libero a mí mismo. Entonces Jesús, para explicarle a Pedro por qué siempre tiene que perdonar, le habla de lo que pasa con el reino del cielo. Y fíjense que de repente escuchamos, ¿cierto? Acá en el Evangelio se habla de estos dos deudores, ¿cierto? Este empleado que el rey quiere sacar cuenta, saldar cuenta, y le debe, miren lo que le debe, una cantidad, pero que es 10.000 talentos. ¿Saben lo que son 10.000 talentos? ¿Mm? Después, el otro, el deudor del que fue perdonado, ¿cierto? Le debía, para que veamos le debía 100 denarios. 100 denarios, ¿ya? Para que se hagan una idea. Un talento, este debía 10.000, eran 9.600 denarios. 9.600 denarios uno. Este hombre debía 10.000 talentos. Por lo tanto, debía 96 millones de denarios. Era el equivalente, un denario era más o menos el trabajo de un día. Por lo tanto, era el equivalente a 263.013 años, por lo menos, de trabajo. Eso debía, o sea, era algo impagable, imposible de pagar. O sea, por mucho que él le rogara al rey, te lo voy a pagar, era imposible. ¿Eh? Una cantidad estratosférica, impresionante. ¿Ya? Entonces, le debía 96 millones de denarios. Esos son 10.000 talentos. Eso, si lo llevamos al hoy, más o menos son 192 millones de dólares lo que le debía este hombre al rey. ¿Se dan cuenta lo que el rey le perdonó? El Señor nos está mostrando la grandeza, por lo tanto, de la misericordia de Dios, que se compadece de nuestros pecados, de nuestra fragilidad. ¿Cierto? Se parece a esto, dice Jesús, es decir, Dios no es como el rey que aparece acá. Este rey es como una muestra, como algo, como para dar un ejemplo, un parecido para que se hagan una idea. Oye, miren cómo perdona este rey. Bueno, más o menos así es mi padre, o sea, algo que no merecemos el perdón, además, algo que por nosotros mismos no podemos así que llegar y purificarnos sin la ayuda de Dios, sin la gracia de Dios. Y esto que es impagable, Dios lo perdona sin dificultad. Nosotros, seguidores de Jesús, Dios hecho hombre, estamos llamados a perdonar incluso aquello que desde nuestra mirada parece imperdonable. Imagínense lo que es perdonar 192 millones de dólares. Es mucho. ¿Eh? No cabe en la cabeza. ¿Eh? Es demasiado. ¿Eh? Bien. Este hombre es perdonado, sale y se encuentra con alguien que le debía 100 denarios.
el equivalente a $200. A él le habían perdonado 192 millones de dólares recién. El nivel de liberación que significa que a alguien le perdone esa deuda es como para que te olvides totalmente de una deuda tan ínfima, totalmente pagable. Son 200 días de trabajo de la época. $2 diarios. ¿Mm? Imagínate que él dijera en 2 años te lo pago, porque recibo $2 diarios, voy dejando aparte un poquitito, ¿no es cierto? Y en 2 años logro conseguirte los $200 para pagarte lo que te debo. La otra era impagable. Hubiera necesitado más de 200.000 años para poder pagar lo otro. Y no es capaz de perdonarlo. A veces nos puede pasar algo parecido. No nos damos cuenta que nuestra deuda frente a Dios es impagable. Y de repente cosas chicas que nos hacen o grandes, pero que no es nada, al lado de todo lo que Dios nos perdona a cada uno, cada una de nosotros. Y de repente no somos capaces de perdonar. Y no somos nomás, porque sin su ayuda no podemos. Y se nos dice, ser discípulos de Él nos debe llevar a perdonar. Y no como una mera invitación, es condición del discipulado. Ser discípulos y discípulas de Jesús nos lleva a que tenemos que perdonar. Y dice que si no perdonamos de corazón, lo mismo hará mi Padre. Acá eso nos puede, uy, como que Dios se va a vengar de nosotros. ¿Eh? No, más bien tenemos que entender, primero, por ejemplo, este hombre, ¿cómo si ya le había perdonado la deuda al rey? Después vuelve a tener la deuda si ya había sido perdonada. Y el tema es cuando recibimos el perdón de Dios. De verdad, lo normal es que de nuestro corazón brote el perdón hacia el otro. Cuando acogemos de verdad la misericordia, cuando la acogemos de verdad en nuestro corazón, eso nos hace más misericordiosos. Cuando no acogemos la misericordia, nos cuesta mucho ser misericordiosos. Y por lo tanto, en el fondo, este hombre, ¿por qué queda de nuevo con esa deuda enorme, llevado a nuestros términos de 192 millones de dólares, 10.000 talentos? Porque no acogió en el fondo el perdón. No se dio cuenta del perdón recibido. No se dio cuenta de lo impagable que era su deuda. Entonces, qué importante el tema de hoy día que nos muestra, es una comparación que hace con el reino del Señor. Y por lo tanto nos muestra la grandeza indecible, inimaginable de la misericordia de Dios. Y que esa experiencia y el experimentar y el saber desde la convicción de fe cómo es ese amor de Dios, cómo es la grandeza de su misericordia, nosotros, seguidores de Jesús, que aprendamos de eso y que con su ayuda podamos ser profundamente misericordiosos, que podamos perdonar, que podamos hacer sentir a otros y a otras desde nuestras actitudes de misericordia, gracias a Dios también y con la fuerza de Dios, puedan experimentar también la grandeza del amor y de la misericordia del Señor. Pidamos al Señor que nos ayude a perdonar, que nos ayude a liberar y liberarnos de las ataduras que significa muchas veces tener guardado rencor, heridas frente a cosas que se nos han hecho. Pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar. Ahora, no he hablado del tema de la justicia. El perdón no quiere decir, y la reconciliación, que no haya justicia. No niega la justicia. Ahora bien, justicia, no venganza. Justicia, no hacerle la vida un infierno al otro. Justicia. Justicia sí. Eso puede ser otro tema que cuando aparezca un evangelio en que se pueda ver con más claridad el tema
Bueno, acá también está, pero si no ya esto sería muy largo, ¿no? ¿Cierto? Así que voy a dejar hasta acá. Pero da para mucho el tema del perdón. Sigamos reflexionándolo. Es como para conversarlo, seguirlo profundizando, leyendo la palabra de Dios que nos vaya iluminando el corazón. Que Dios les bendiga mucho.